Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 6 de febrero, bienvenidos a Primer Click. El equipo de Trump sale a aclarar al presidente estadounidense. Tenemos más resultados de empresas y señales de desaceleración en la economía de Estados Unidos. Bienvenidos, tenemos una sesión al alza esta mañana, tenemos avances en los índices europeos, también en los futuros de Wall Street. Hay cierta sensación de calma nuevamente en los mercados. Parece que dejamos a un lado la preocupación en torno a las tarifas, la guerra comercial, quizás ante la falta de nuevos anuncios, de nuevas declaraciones de parte de Donald Trump, y en su lugar el mercado vuelve a enfocarse de alguna forma en los resultados de empresas, en los datos económicos. ¿Qué estamos viendo esta mañana? Tenemos alzas de 0,76% en el stock 600 europeo. En los futuros de Wall Street vemos alzas de 0,19% en el caso del Nasdaq y 0,26% en el caso del S&P 500. El dólar repunta, tenemos al índice global de la divisa subiendo a esta hora en torno a un 0,3%. El comportamiento en los mercados se explica por una reacción a los resultados que han entregado grandes empresas, en muchos casos superando las proyecciones. No sucedió así con Alphabet, con AMD, pero sí con empresas de otros sectores. En el caso de Europa tenemos esta mañana fuertes alzas en las acciones del banco francés Société Générale. Vemos un avance de 9% en sus acciones. El banco duplicó sus utilidades del cuarto trimestre, sorprendió a los analistas, anunció además un programa de recompra de acciones en torno a los $800 millones. Mucho mayor fue el programa que anunció la naviera Maersk por unos $2.000 millones. Las acciones de esta empresa suben ya 8,7% en Europa. También vemos alzas en AstraZeneca, que superó las proyecciones. Y esta ha sido la tónica de grandes nombres de las bolsas europeas. La atención del mercado va a girar esta tarde nuevamente a la tecnología, nuevamente las inversiones en inteligencia artificial. Tenemos en agenda los resultados de Amazon, una de las 7 magníficas, pero que no enfrenta la misma presión como otros nombres, ya sea Nvidia, ya sea Alphabet, ya sea Apple. En el caso de Amazon, tiene un componente importante de retail. Sin embargo, en el reporte y en la conferencia de inversionistas que llegarán tras el fin de la sesión de Wall Street, se va a poner mucho ojo a su negocio de servicios en la nube, sobre todo después de que Alphabet, uno de sus principales rivales, mostró una desaceleración en ese negocio, y también el foco va a estar en su plan de inversiones para los centros de bases de datos y también en el desarrollo de servicios de inteligencia artificial. Eso por el lado de las empresas, pero tenemos importantes eventos macroeconómicos. Uno de ellos ocurrió ayer y fue la entrevista que dio Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, a Fox Business. Muchos titulares que surgieron de esta entrevista se enfocaron en el apoyo que dio Bessent a la gestión que está realizando DOGE, la oficina de eficiencia gubernamental que dirige Elon Musk y que ha generado muchísima polémica por su intervención, por ejemplo, con el cierre de USAID, también con la intervención en cuentas públicas de pagos del Tesoro estadounidense. Estarían revisando actualmente los pagos que se hacen en el servicio de salud, en Medicare, Medicaid. Están buscando fraudes. Es parte de todo este esfuerzo que dicen estar haciendo para reducir el gasto público. Bessent apoyó la gestión de Musk, dijo que no va a fallar. Esas fueron sus palabras literalmente, y aclaró que no es que Musk y sus ayudantes puedan intervenir en el sistema del Tesoro, sino que tienen acceso a la información. Pero para el mercado, la declaración más importante fue la guía que ofreció Bessent en esta entrevista, de algún modo aclarando las palabras de Donald Trump, quien ha insistido en que quiere tasas de interés más bajas. Bessent aseguró que no se trata de una intervención o de presión para la Reserva Federal.
De hecho, prácticamente lo que le dijo al mercado es: no se fijen tanto en lo que hace la Fed, en la tasa de la Fed, fíjense en la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años. Esa es la tasa que queremos bajar. Lo dijo así, con todas sus palabras. Según Bessent, es esta tasa la que importa en la sensación de bienestar de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque es la tasa que se toma para referencia en los créditos a largo plazo, por ejemplo, las hipotecas o los créditos para negocios. En las últimas horas, la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años ha repuntado ligeramente, pero sí hubo una marcada baja tras las declaraciones de Bessent. Se ubica actualmente la tasa en 4,44%. Es el nivel más bajo para los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años en 7 semanas. Bessent evitó referirse a las acciones de la Reserva Federal, dijo que no iba a comentar lo que debían hacer hacia futuro y prefirió enfocarse en los planes para reducir la tasa de los bonos a 10 años. Muy importante también es que esta tasa incide en el costo de financiamiento para el gobierno estadounidense, tiene una deuda creciente, ya analistas han advertido que el costo de los intereses del pago de la deuda está superando partidas presupuestarias enteras. Así que de ahí la urgencia del Tesoro por reducir estos costos también. Ahora, su plan para reducir estos costos de financiamientos son algo debatibles. Según Bessent, una de las vías es reducir el costo de la energía. De ahí el interés y la insistencia de Donald Trump de aumentar la producción petrolera, la producción de gas. Según el secretario del Tesoro, una vez baje el costo de la energía, también se va a producir una baja en las expectativas de inflación y esto va a llevar a una baja en la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años. Sin embargo, y ya lo hemos discutido incluso en este podcast, antes de la elección hubo muchos análisis respecto a la agenda económica de Donald Trump y varios analistas, de hecho hay una especie de consenso, se puede decir, de que va a ser muy difícil que se reduzcan más las tasas desde sus niveles actuales, tanto la de referencia de la Fed como la tasa de los bonos del Tesoro, si no hay señales claras de que se controla el gasto público. Y es que la agenda de políticas económicas de Donald Trump tiene componentes inflacionarios, como es el alza de tarifas, el alza de aranceles. Hay esta idea también de que el crecimiento que se busca de la economía estadounidense, por ejemplo, a través de recortes de impuestos, va a favorecer a un dólar más fuerte. Así que la vía que se ve para reducir las tasas de interés tiene que ir por el lado fiscal. Muchos analistas apuntan que es necesario ver un esfuerzo grande en ajuste fiscal, un recorte del déficit fiscal para poder apostar por una inflación más controlada y por ello reducir las expectativas y las tasas de interés. En todo caso, este es un punto también presente en la agenda de Bessent. En la entrevista dijo sentirse más confiado que nunca, más convencido de su plan 333. ¿Qué implica este plan? Implica reducir el déficit fiscal desde su nivel actual, que está en torno a 6,4% del PIB, a 3% del PIB. Está impulsar el crecimiento de la economía estadounidense para mantener una tasa de expansión anual de 3% y está también aumentar la producción petrolera en 3 millones de barriles diarios, por este efecto que ya hemos mencionado, tendría en reducir el costo de la energía y por lo tanto en la tasa de los bonos del Tesoro. No debe pasar desapercibido el esfuerzo que hizo Bessent para quitar la idea de que hay un conflicto con la Reserva Federal. Fue muy claro en sus esfuerzos de no querer intervenir, opinar respecto a qué tiene que hacer la Reserva Federal en su política monetaria. Contrasta un poco con el discurso que ha mantenido Donald Trump. De alguna forma, Bessent dijo querer aclarar eso. Dijo que cuando el presidente estadounidense se refiere a las tasas, se refiere a las del bonos del Tesoro, no a las acciones de la Fed, quizás buscando instalar un elemento de calma en los mercados. No fue el único que salió a aclarar a Trump. Ayer comentamos en este podcast la polémica que generó, o más bien esa bomba diplomática que lanzó el presidente estadounidense con su plan para la reconstrucción de Gaza, que implica que Estados Unidos tome
el control de ese territorio. Ayer la vocera de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, dijo que se descarta una intervención militar de Estados Unidos en Gaza, que fue uno de los elementos que generó más polémica y malestar en el Medio Oriente. Todavía no hay mucha claridad sobre cómo va a avanzar este plan y se pone también en la mira cuál va a ser el plan que va a presentar Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania. Salgamos de la Casa Blanca, pongamos la mirada en los datos económicos. Hoy tenemos en agenda el reporte semanal de subsidios por desempleo. Ayer la encuesta privada ADP de creación de empleo mostró una sorpresa con una creación de 183,000 puestos de trabajo. La cifra estuvo muy por encima de lo que esperaba el mercado, que era en torno a 150,000, para que haya una desaceleración respecto a diciembre. Este es un adelanto de lo que podríamos ver en el reporte laboral de mañana, pero esta cifra de empleo contrasta con ciertas señales ya de desaceleración de la economía estadounidense a comienzos de 2025. El índice PMI de manufacturas había mostrado una desaceleración y ayer lo hizo también el índice PMI de servicios. Muy interesante es que coincidió la lectura de la medición que hace de este índice la consultora S&P Global con la medición que hace el Instituto de Gerentes de Compras, sus siglas ISM. En ambos casos, el índice mostró una fuerte desaceleración respecto a la actividad en diciembre. Analistas buscarán señales de si esta desaceleración comienza a trasladarse al mercado laboral. Se espera una lectura de 213,000 nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en la semana que terminó el 1 de febrero. Esto marcaría un aumento desde las 207,000 registradas en la semana anterior. Además de los datos en Estados Unidos, tenemos decisiones de política monetaria en Inglaterra y México. El primero en agenda es el Banco de Inglaterra. Se espera que se alinee con la acción del Banco Central Europeo y anuncie un recorte de tasas de 25 puntos base que deje la tasa de referencia en 4,5%. Habría así un desacople entre los bancos centrales en Europa y su par estadounidense. El mercado pondrá también atención a las nuevas proyecciones que muestre el Banco de Inglaterra. Va a presentar el que se conoce como reporte de política monetaria, cualquier mención que se haga al crecimiento, porque hay un cuestionamiento al gobierno laborista de Keir Starmer, quien asumió a mediados del año pasado con la promesa de impulsar el crecimiento en Inglaterra y hasta ahora parecen no haber encontrado la receta para ello. Por la tarde tendremos decisión de política monetaria en México. Se espera una acción algo más agresiva con un recorte de tasas de 50 puntos base que lleve el tipo de referencia a 9,5%. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes los titulares de Diario Financiero. El principal nos alerta sobre el costo de la creciente deuda pública. Diario Financiero reporta en su titular que los gastos en intereses para el fisco crecieron más de 22% el año pasado y superaron lo proyectado por el gobierno. También en la portada se recoge el buen momento para la inversión en la minería. La firma de exploración minera ACP asegura que no se veía tal dinamismo en el sector desde el último superciclo del cobre. Y hoy se cumple un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Diario Financiero recuerda al exmandatario con las palabras de sus exministros de Hacienda. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su comentario, su calificación o suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.